La protagonista de la noticia en Panorama 593. Con la entrevistada del día. El pasado 16 de febrero en la gobernación de Guayas, el presidente Daniel Noboa lideró el Consejo Nacional de Planificación, en donde por unanimidad se aprobó el Plan de Desarrollo para el Nuevo Ecuador 2024-2025. ¿En qué consiste este plan? ¿Cuál es su importancia? Con esta pregunta saludamos a Saría Moya, quien lidera la Secretaría Nacional de Planificación. Muy buenos días, ministra. Bienvenida a los micrófonos de Pública FM. Buenos días, Diana. Muchas gracias por este espacio. Acabamos de aprobar, conforme a la normativa lo determina, el Plan de Desarrollo para el Nuevo Ecuador. El Plan Nacional de Desarrollo es el máximo instrumento de planificación nacional. Su importancia está determinada dentro de la Constitución y dentro del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. ¿Por qué es tan importante este documento? Porque a este documento se atan todos los programas, los proyectos, las políticas que tiene un Estado y traza la línea para el Ejecutivo y también para los gobiernos autónomos descentralizados, quienes también realizan su planificación alineada a este instrumento. Ahora, hablemos sobre el proceso, sobre cómo se construyó y cuáles fueron los elementos que se consideraron al elaborar este plan nacional, que tiene a su vez distintos ejes. Sí, bueno, el proceso de construcción tomó menos de 90 días. El Código Orgánico nos da 90 días calendario para que se elabore el documento. ¿Y por qué da 90 días calendario? Da 90 días porque es el mismo tiempo en el que se tiene que presentar la proforma presupuestaria. Y la idea es que la proforma presupuestaria esté alineada al Plan Nacional de Desarrollo, es decir, que responda a las prioridades del país. Este proceso se armó con mucha participación ciudadana. Se trabajó con los asambleístas ciudadanos, se trabajó con los gobiernos autónomos descentralizados, se trabajó con organismos colectivos de la sociedad civil, se trabajó con los consejos nacionales de igualdad, con organismos internacionales. Este proceso fue muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros como país también nos tenemos que alinear a una planificación mundial. La planificación mundial está delimitada dentro de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que tiene los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y obviamente nuestro Plan Nacional de Desarrollo responde a esos objetivos internacionales de desarrollo. Nuestro Plan Nacional está alineado en un 94.6% a este instrumento internacional. Trabajamos con mesas técnicas, con asambleístas ciudadanos y con todos los otros espacios de los que hablé. Y uno de los principales insumos para el Plan Nacional de Desarrollo es el plan de gobierno que presentó el presidente Daniel Noboa al Consejo Nacional Electoral durante el proceso de campaña. La normativa nos dice que una vez que un país elige a un presidente, escoge a la vez un plan de gobierno, y que ese plan de gobierno tiene que ser un insumo base para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, el Plan Nacional de Desarrollo es la estructuración de las promesas de campaña, pero ya expresadas en términos de políticas, de estrategias y metas nacionales. Ahora, ministra, hay una crítica común que siempre se hace, no solo en Ecuador, sino en los países de América Latina, que con la entrada de un nuevo gobierno se trata de refundar la patria. ¿Hay alguna continuidad? ¿El Plan Nacional de Desarrollo establece continuidad a lo ya realizado, a lo bueno, obviamente, por los anteriores gobiernos? ¿Siguen como esta línea de no hacer una transformación profunda, sino más bien tomar en cuenta los datos dejados por los anteriores gobiernos para articularlos a este nuevo Plan Nacional de Desarrollo? Bueno, está claro que siempre para una sociedad vamos a tener ciertas prioridades. Por ejemplo, salud, educación, seguridad. Este tipo de sectores necesita de políticas públicas de largo plazo. El Plan Nacional de Desarrollo tiene políticas públicas de corto, mediano y largo plazo. ¿Esto qué quiere decir? Que como país nosotros tenemos que especificar cuáles son las políticas de larga data. De hecho, ya hay instituciones, por ejemplo, el Plan Decenal de Educación está por concluir su vigencia y ya el Ministerio de Educación está trabajando en el siguiente plan de educación de larga data, que va a tener un tiempo de 15 años. Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo, si bien es cierto, la norma nos dice que se tiene que armar para
los periodos de gobierno, es decir, rige hasta el 2025, sí tiene incorporado la visión de largo plazo que dice hacia dónde quisiéramos llegar en el 2030, y es importante que nosotros pensemos en el cómo. Es el primer Plan Nacional de Desarrollo que tiene un nivel de estrategia delimitado de los últimos periodos de gobierno. Uh-huh. ¿Esto qué quiere decir? Antes solo llegábamos en el Plan Nacional a la política, que es el qué queremos hacer, pero no desarrollábamos el cómo, que son las estrategias. Considerando que tenemos un periodo de gobierno corto, hemos sido muy rigurosos con los ministerios. Los ministros han trabajado de una manera muy técnica, verificando cuáles eran las prioridades que tiene nuestro presidente y que tiene nuestra ciudadanía, cómo verificaba las prioridades de la ciudadanía. Íbamos cruzando esto con la información que teníamos de los talleres de participación ciudadana. Entonces, sí, nosotros nos enfocamos mucho en el cómo. ¿Y por qué esto es importante? Nosotros podemos plantear muchísimas políticas, pero si no tenemos claro cómo vamos a ejecutar, y ahí es donde está la clave, ahí es donde está la diferencia entre un gobierno y otro gobierno, es en cómo vamos a hacer que toda esta planificación se cumpla. Una de las primeras diferencias que tiene este gobierno con respecto a otros gobiernos es la organización de los ministerios por gabinete. Antes los gabinetes respondían a muchas cosas, pero no respondían a una planificación nacional. El presidente sacó un decreto ejecutivo en el que organiza a sus ministros por sectores. Todos estos sectores están directamente vinculados al Plan Nacional de Desarrollo. De hecho, en el eje, nosotros tenemos en el plan 4 ejes: el eje de lo social, el eje de desarrollo económico, el eje de infraestructura, energía y medio ambiente, y el eje institucional. Tenemos asimismo 5 gabinetes. Tenemos para cumplimiento del eje social, tenemos el gabinete de lo social y el gabinete de seguridad. ¿Por qué? Porque para nosotros la seguridad no se la puede ver como un tema aislado. Es muy importante que entendamos que para tener seguridad en el largo plazo no solo tenemos que combatir la violencia, tenemos que prevenirla, y las raíces de la violencia están en la pobreza, en la desigualdad y en la falta de empleo. Entonces, por eso es que estos 2 gabinetes forman y actuarán para poder lograr los objetivos del eje de lo social. Tenemos un gabinete que se encargará del cumplimiento de las políticas del eje de desarrollo económico, y otro tal cual para energía, infraestructura y medio ambiente, y el otro institucional. Entonces hay una concatenación directa que no existía antes y que nos permite tener no solo responsables, sino poder evidenciar los resultados a nivel sectorial. ¿Cuáles son los indicadores principales que tomó en cuenta para la realización de este plan nacional? Hace unos pocos minutos teníamos aquí entrevista a un representante de INEVAL y decía que es la primera vez que en un plan nacional de desarrollo se integra, por ejemplo, la evaluación que hace el INEVAL a través de esta evaluación denominada Ser Estudiante, que lo que proporciona en sí son indicadores respecto a la situación del sistema educativo. ¿Cuáles son esos otros indicadores importantes, tal vez a su parecer, que se tomaron en cuenta para la elaboración de este plan? Algo que también es muy diferenciador de este Plan Nacional de Desarrollo es que solo tiene en su mayoría el 95% de las metas, son 105 metas, son de resultado o de impacto. Existen 3 niveles de indicadores y a la vez 3 niveles de metas. Las de gestión, que solo dependen del Ejecutivo; las de resultado, que es la interacción entre el Ejecutivo, el Estado más bien, con la ciudadanía; y las que miden ya el cambio en la condición de vida de la ciudadanía, que son las metas de impacto. Hemos procurado, salvo alguna recomendación de Contraloría o alguna recomendación de organismos internacionales, hemos procurado que los indicadores sean solo de resultado y de impacto, porque la gestión se tiene que medir dentro de los planes institucionales. Voy a dar un ejemplo de esto. Tenemos, por ejemplo, el indicador de impacto, que es precisamente el que usted indica, el de la prueba Ser Bachiller, porque eso ya nos permite verificar la calidad de la educación. Eso es un indicador de impacto. Tenemos tasas de matrícula, de asistencia escolar en los distintos niveles de educación, desde el inicial hasta educación superior, y esos son de resultados, son de cobertura, miden la interacción del Estado con la ciudadanía. Pero no tenemos en este plan, sino que van a estar en los planes institucionales, indicadores, serían las construcciones de las escuelas. Entonces son esos 3 niveles que miden la oferta del servicio, es decir, construcción de escuelas, estoy dentro del lado de la oferta; mido la interacción, que ya es con la demanda, la cobertura; y mido la calidad, cuánto realmente aprendieron los estudiantes. Tenemos de resultado y de impacto en todos los sectores, tenemos indicadores para
salud materna, tenemos indicadores para el tema de seguridad. Por ejemplo, el de homicidios intencionales es un indicador obviamente, de ver la calidad de vida de la población, es un indicador de impacto. Tenemos también indicadores para el sector de inclusión social, para medir la reducción de pobreza. Tenemos también indicadores en el área de desarrollo económico, el aumento de las exportaciones, la diversificación de nuestras exportaciones. Tenemos indicadores para medir la inversión privada. Tenemos indicadores para ver nuestra sostenibilidad fiscal. En infraestructura tenemos para ampliar nuestra capacidad energética, disminuir nuestras pérdidas que tenemos a nivel de energía. También esto va de la mano, y algo muy importante del eje, de este eje de infraestructura, energía y medio ambiente, es que vemos a la producción de energía, al uso de los recursos naturales de una manera muy anclada con la parte del cuidado medioambiental. Por eso tenemos indicadores para verificar las reparaciones ambientales, también para sustituir energía de hidrocarburos por energía más limpia. Y también tenemos indicadores a nivel institucional para medir el aumento de la participación ciudadana, por ejemplo, la transparencia en temas de rendición de cuentas, la disminución en ámbitos de la corrupción. Entonces, todos los ejes y todos los objetivos cuentan con una batería de metas y de indicadores sólidos. No hemos considerado metas enunciativas que se empezaban a poner en algunos planes nacionales de desarrollo, porque no tienen un numérico, un indicador que nos permita medir efectivamente el cumplimiento de los objetivos. Ahora, ministra, usted decía que este plan nacional incluye el cómo hacerlo. ¿Cuáles son esas principales estrategias que están dentro de cada uno de los enfoques o de los ejes estratégicos que usted muy bien ha detallado, que son 4? Bueno, en cada uno de los ejes nosotros vamos a encontrar de 2 a 3 objetivos. Por ejemplo, en el eje social tenemos el primer objetivo que tiene que ver con las condiciones de vida, salud, vivienda. Tenemos el segundo objetivo que tiene que ver con los temas educativos, desde educación inicial hasta educación superior. Y tenemos el tercero que mide el ámbito de la seguridad. En el eje de desarrollo económico, en cambio, tenemos igual 3 objetivos, el uno para estimular la economía, la producción, el otro tenemos para que esto sea de forma sustentable y también mejorando la productividad. Aquí vemos todas las políticas para fomentar agricultura familiar campesina y también para evidenciar el rol que tiene la mujer rural dentro de la producción agrícola. Y también tenemos indicadores que miden el empleo, políticas y estrategias, también indicadores que miden el empleo. En el eje de infraestructura tenemos 2 objetivos, el uno es precautelar el uso de los recursos naturales y el otro es impulsar a la conectividad como una fuente de desarrollo. Y en el eje institucional tenemos el de construir un Estado eficiente. Entonces, en todos estos objetivos tenemos a su vez una serie de políticas y esas políticas van teniendo estrategias. Entonces, por ejemplo, si tenemos una política que habla de el incremento de la inclusión social para poder disminuir la pobreza, ahí tenemos estrategias que nos ayudan a poder vincular toda nuestra planificación y nuestros programas y proyectos a grupos prioritarios. Especificamos que se debe trabajar con pueblos y nacionalidades, entonces se va delimitando nuestros campos de acción. Por ejemplo, en el eje educativo, si es que hablamos de una política para poder generar mayores niveles de escolaridad, ya en la parte de las estrategias hablamos de fortalecer el sistema ya a nivel de infraestructura, también hablamos de revisar los programas microcurriculares que tienen los estudiantes, y esto a su vez se va encadenando las políticas, se van encadenando con los proyectos que hay en el presupuesto, y también el Ministerio de Economía y Finanzas, al momento de crear la proforma presupuestaria, ha ido alineando el presupuesto a las políticas del Plan Nacional. Finalmente, el plan de inversiones, ministra, asciende a 1.600 millones de dólares que caracteriza a este plan de inversiones que se envió junto a la proforma presupuestaria para análisis y debate de la Asamblea Nacional. Bueno, este plan anual de inversiones igual está distribuido entre todos los ejes y las políticas. Alrededor del 50% está en el eje social, considerando que dentro de este eje está también el tema de seguridad. Tenemos más o menos un 30% que está para el eje de desarrollo productivo. Hay que considerar que debido a las restricciones financieras que tiene nuestro país,
y de acuerdo a la normativa, el Ministerio de Economía y Finanzas le indica a Planificación cuál será el monto que tiene el país en este año y en el siguiente para poder destinarlo a invertir. Y nosotros trabajamos bajo esa, digamos, bajo esa indicación que nos da el Ministerio de Finanzas. Trabajamos con todos los ministerios para que lo que sea más prioritario entre dentro del Plan Anual de Inversiones. Este es un punto de partida, dependiendo de cómo vaya evolucionando la economía y las finanzas públicas. Esto podría crecer. Estamos muy conscientes de la situación económica que atraviesa el país y por eso las estrategias no son solo de uso de presupuesto, sino es también de revisar cómo está la calidad del gasto, reestructurar los programas que sean necesarios reestructurar a fin de que sean más eficientes y más eficaces en la provisión de servicios a la ciudadanía. En ese sentido, ministra, también se ha planteado el tema de las fusiones o de algunos ministerios absorber algunas instituciones. ¿Cómo está ese proyecto en el que sabemos interviene la Secretaría de Planificación y también otros ministerios como el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Trabajo? Sí, de hecho, las competencias para poder reorganizar la estructura de un Estado desde hace algunos años está dentro de la Presidencia de la República, considerando que tiene el panorama de cómo quiere que se vea su gabinete. Y lo que se está haciendo es trabajar en equipo con la mayoría de las instituciones que a la vez forman parte del eje institucional, para poder verificar que estas fusiones no dejen nada de lado, ¿no? Y también, por ejemplo, ya se han hecho algunas, ya se han eliminado algunas instituciones como la Secretaría de la Seguridad, porque realmente existen entes coordinadores como el mismo Gabinete de lo Social, existen espacios como el COSEPE, entonces no es que se deja de coordinar dentro del ámbito de seguridad. Asimismo, se ha determinado que se elimine EMCO, está en el proceso, todavía no está eliminada la entidad, y se están haciendo revisiones para valorar la pertinencia de mantener una institución o de eliminarla, pero obviamente hay que verificar las competencias, si es que estas carteras de Estado tal vez tienen, dónde entran las secretarías, verificando si es que tienen proyectos de inversión, verificar quiénes serían los que se van a hacer cargo de esos proyectos o si se los van a cerrar o finiquitar, también verificar que si están a cargo de alguna política o estrategia, quién se va a hacer cargo de esa política y de esa estrategia para que no se pueda dejar de lado. ¿Cuáles son estas instituciones, si tal vez nos puede adelantar, que están como en evaluación, en revisión por parte de los diferentes entes, entre estos la Secretaría Nacional de Planificación, de acuerdo a los parámetros que usted ya los ha especificado? Realmente la indicación de cuáles estarían en revisión corresponde a la presidencia, no tanto a mi cartera de Estado. Una vez que ellos establezcan la lista y el resto de los parámetros, seguramente ellos lo van a indicar. Finalmente, ministra, los gobiernos autónomos descentralizados, usted bien lo puntualizó, tienen que articular sus planes de su planificación a este Plan Nacional de Desarrollo. Es un plan nacional que interviene, por ejemplo, en el PDOT, que es el Plan de Organización Territorial, me parece que son las siglas que corresponde a PDOT. ¿Hasta cuándo tendrían los gobiernos autónomos para realizar estos ajustes? Sí, los planes de ordenamiento territorial trabajan mucho con los lineamientos y las directrices que tenemos en la Estrategia Territorial Nacional. La Estrategia Territorial Nacional también tiene una solidez mucho más fuerte respecto a otros años. Es un proceso de país, ¿no? El país ha venido tratando de fortalecer lo que significa la Estrategia Territorial Nacional, y en el Plan Nacional de Desarrollo se encuentran los modelos de ordenamiento territorial igual para cada uno de los ejes, para el social, para el de desarrollo económico y para el de infraestructura, energía y medio ambiente. Estamos trabajando a nivel de nuestras zonas, nuestros directores zonales están brindando capacitación a los gobiernos autónomos descentralizados, también se hará una entrega el Plan Nacional de Desarrollo ya está publicado en la página web, será entregado de manera física, ahora que ya está aprobado, se puede proceder al proceso de impresión para poderles entregar también con un paquete de información estadística. Existe una resolución, usualmente los planes de ordenamiento territorial se entregan hasta mayo, pero existe una resolución que se dio previa a que nosotros lleguemos para que puedan entregarlos hasta noviembre, igual considerando la diferencia de este periodo de elecciones, ¿no? Usualmente se entrega en mayo, también las elecciones son en un mayo pasado, lo cual les da un año para ajustar su planificación.
Entonces, coherente con ese sentido. Es decir, que iría hasta noviembre la entrega de la planificación de los gobiernos autónomos descentralizados, que además son también procesos participativos. Sí, así está la última resolución que tomaron. Muchísimas gracias, ministra, por acompañarnos esta mañana en Pública FM con información importante sobre el Plan Nacional de Desarrollo, un instrumento de planificación, el más importante que tiene el país. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias. La ministra Saría Moya, aquí en Pública FM. Seguimos con más información.